Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Travesía acompañando al joven adulto. Estuvimos hablando de misión en el episodio pasado, así que agradecemos a todas las personas que se conectaron, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante, principalmente para Puerto Rico y Estados Unidos. Pero antes de presentarles el tema, pues mira, cualquier cosa, por si no me conocen, mi nombre es Edna, formo parte del proyecto de Mochila Católica y como parte de esta travesía, pues siempre voy bien acompañada de dos muy queridas amigas y esas son Cristal y Eni. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, gracias a Dios, bien contenta. Hola, súper bien por aquí, gracias a Dios. Así que ya llegó el momento de hablar de política. Y yo sé que a mucha gente, pues, o les gusta, les apasiona o no les gusta completamente. O sea, yo he conocido esos dos tipos de personas. Sin embargo, esto es un tema muy importante que debemos de dialogar. Y la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ha querido presentarnos un documento del cual, pues, ahí nos va dando unos puntos, unas líneas, unas ideas para iluminarnos, para también invitarnos a lo que es nuestro derecho, que es votar por aquellos candidatos que entendemos que deben de dirigir el país. Este documento, pues, lo escribieron en mayo. Esto lo pueden conseguir en distintas páginas, como por ejemplo el periódico El Visitante. Ahí fue que tuve la oportunidad de descargarlo. Y se titula Discernir para decidir. Mensaje pastoral de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña ante las elecciones generales de Puerto Rico en 2024. Está acompañado de una cita bíblica. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Así que la dinámica que vamos a tener hoy es un poco discutir este documento de acuerdo a nuestras experiencias, nuestros conocimientos. No es que somos expertas en doctrina social de la iglesia, pero sí somos ciudadanas y llevamos ya tiempito participando de lo que son las elecciones en Puerto Rico. Así que voy a comenzar con el primer numeral que dice de la siguiente manera, y esto te lo comparto por si acaso tú no vas a leer el documento, pues mira, tienes que quedarte en este episodio. El numeral 1 dice, nos tocará una vez más como pueblo en este año 2024 decidir a quiénes escoger en unas elecciones generales con todas las graves implicaciones que ese proceso tiene. La palabra decisión en su origen tiene que ver con hacer un corte, afrontar una evaluación que puede conllevar una ruptura con respecto al pasado y al presente, para así emprender responsablemente algo nuevo. Y para cada una de nosotras, esta no es la primera elección. ¿Cómo ustedes se sienten, chicas, ya de cara próximo a lo que es el proceso de la votación? Pues mira, como bien dice el documento, ¿verdad? Decisión. Ha sido un proceso de mucha búsqueda, de tratar de entender qué hay de nuevo, sobre todo con estos nuevos candidatos. Antes de comenzar el podcast hablábamos un poco de cómo ahora nos tenemos que sentar a identificar en particular candidatos que están, por ejemplo, en la papeleta legislativa, que muchos de ellos no los conocemos, no tenemos su trasfondo, qué propuestas pudiesen ellos compartir para nosotros identificar, ¿verdad?, qué candidatos pudiésemos elegir. Así que estamos en esa búsqueda todavía a menos de una semana y media de las elecciones. Así que un poco, ¿verdad?, descubriendo todavía e identificando estos posibles candidatos por los cuales estaríamos votando. Estaba profundizando en lo que, ¿verdad?, mientras hablabas, y no sé si coincides conmigo el hecho de que posiblemente en años anteriores no había tantos espacios donde a lo mejor los candidatos expusieran sus ideas. Y bueno, pues como que hasta cierto punto era un poco más fácil porque uno dice, bueno, pues voto bajo esta insignia o más o menos pues las caras que conozco y voy y voto. Pero en esta ocasión hay información por todos lados y como que todos los días sale cada vez más información. Y ciertamente eso ayuda a que mucha gente tome decisiones, pero hay gente que no necesariamente han tomado decisión porque dicen, ok, ¿y por cuál criterio me voy? ¿Por cuál línea me va? No sé si te sientes así al respecto. Yo creo que inicialmente sí.
tenía muchas dudas, pero como bien dice, dentro de las últimas 2 elecciones, he visto quizás que hay más acceso a poder prepararnos para el ejercicio propiamente de votar, que para nosotros, ¿verdad? Y quizás todos los que nos escuchan se pueden identificar con esto, que ya no necesariamente representa un solo voto exclusivo, sino que nos estamos tomando el tiempo de poder decidir de otra manera que es igual de viable y válida en el proceso electoral. Así que algo que he visto quizás de nuestra generación como jóvenes adultos y los jóvenes que se están levantando por primera vez a votar, es que quizás ya no se están, el estilo de voto tradicional no es el que están ejecutando, sino más bien están estudiando el cómo se hace el ejercicio de votar desde otra perspectiva, como por ejemplo lo que conocemos como el voto por candidatura, que es lo que estamos viendo mucho en la población juvenil, incluso en las estadísticas. Así que yo creo que aunque es más complejo el ejercicio de voto por candidatura, yo creo que por eso es que también a veces se nos hace un poco más difícil entender cómo es que funciona esta dinámica y cuántos candidatos son por sección, sobre todo en la papeleta legislativa, y cómo puedo votar sin validar, ¿verdad? Esto es más técnico, pero son procesos que tenemos que estudiar y que nos tenemos que preparar. Exactamente. Yo en mi caso, pues ya más o menos como que uno puede definir ciertos candidatos, todavía me faltan 2 o 3, pero ahí vamos en ese proceso para poder tomar pues la decisión que nos invita incluso la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. En el segundo numeral dice, para decidir correctamente hay que ejercer el discernimiento, contemplando a profundidad la realidad y la historia. Queremos con humildad compartir algunos elementos de la tradición de discernimiento que el cristianismo atesora para sugerir aspectos en lo que se puede aplicar en nuestro año eleccionario. Y lo hemos comentado en otros episodios, que el discernimiento es un don del Espíritu Santo, así que incluso ese día, cuando nos toque ir a votar, pues nos tocará también pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder tomar finalmente esas decisiones. Y es por ello que nos han querido brindar el siguiente subtítulo: la complejidad de la realidad y el respeto a la dignidad de las personas. Bien, y en este numeral lee como sigue. Un elemento básico del discernimiento es reconocer que la realidad en sí misma es muy compleja, por lo que requiere de reflexión y análisis. Como ha dicho el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea, tomado del Evangelii Gaudium, numeral 233. Su amplitud reclama respecto por sus dimensiones e implicaciones. No se puede decidir bien si el análisis se simplifica, si se reduce a actitudes de mero fanatismo, a eslóganes de publicidad, a rechazar no con verdaderas razones, sino por mera ideología o sentimientos de repulsa a las propuestas de los otros, pues no se trata de opositores, sino de los diferentes candidatos y candidatas. Con ese modo de decidir y elegir, nadie realmente gana las elecciones. Y en realidad todos acabamos perdiendo la riqueza de diversidades que pueden aportar una mayor plenitud de alternativas en la solución de nuestros problemas colectivos. El auténtico discernimiento nos animará a sumar gente valiosa y no a descartarnos unos a otros por el solo hecho de pensar distinto. Ahí, está brutal. ¿Qué vimos ahí? Ahí hay mucha tela para cortar. A mí me parece interesante el hecho de que cuando se hace algún tipo de campaña política, pues todo esto de la música, todo esto de los eslogans, de los bailes, de la forma en que nos vestimos, o sea, hay todo un tema ahí, incluso de relaciones públicas, y es que desde el aspecto político también la gente se estudia, o sea, existe lo que es la investigación de mercado. Entonces, de ahí, de esa investigación, puede surgir información y de ahí también se pueden desarrollar propuestas, ideas, conceptos, incluso mecanismos o estrategias de relaciones públicas para poder llegar al electorado, y posiblemente esas ideas no necesariamente sean profundas, sino pues el hecho de compartir pues aquella música que nos mueve o apelar a un sentimiento en específico.
Entonces es interesante que por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver podcasts y demás, donde básicamente la gente está diciendo, ajá, pero dame las ideas. O sea, realmente, ¿qué vas a proponerle al país? Y ahora podemos ver, como muy bien mencionó Cristal al principio, de que las generaciones sí se están moviendo a informarse, pero también a buscar ideas más concretas para el país. Así que, Eni, ¿qué más nos cuenta la conferencia episcopal? El número 4 dice, saber discernir para decidir bien supone el respeto supremo hacia las personas. El debate debe ser de ideas que brotan de la realidad y no de personalismos. Priorizar la dignidad esencial de cada ser humano nos impondrá un respeto sagrado hacia los demás. Llevará a elevar el nivel de del diálogo y los debates, a crear formas respetuosas de encuentro, propiciando intercambios creativos, analizando antes de descartar, abriendo nuestra mente y corazón a nuevas inspiraciones y alternativas, a jamás insultar. No sé si ustedes se acuerdan de ese documento de Cuaresma que escribió el Papa Francisco hace varios años atrás, que decía, el otro es un don, así se titulaba, Sí. El otro es un don. Y en la medida que yo reconozco que el otro es un don de Dios y que tiene una dignidad del cual debo de respetar, yo voy a procurar por su bienestar. Y mientras Enis leía, yo estaba acordándome de esa frase. Yo creo que a ese numeral pues se unen también un poco este deseo de nosotros poder también utilizar el discernimiento no solo para saber elegir, sino también para ver nuestras actitudes ante el proceso electoral y ante los candidatos que estamos, ¿verdad?, evaluando desde nuestras realidades. Si bien es cierto que en Puerto Rico nosotros decimos que la política es el deporte número uno, ¿verdad?, que tensa y libera estas pasiones en las personas, que pudiese llevar a unas faltas de respeto y a lastimar esa dignidad de los candidatos que se presentan independientemente de su ideología. Y lo hemos visto tristemente a través de los años, incluso no solamente directamente con los candidatos, sino también entre las personas cuando no comparten una opinión en común. Entonces creo que nos invita como cristianos no solo a hacer el ejercicio de no emitir ese juicio, respetando la dignidad de los candidatos que se presentan, sino también respetando esa opinión que es totalmente libre e independiente, ¿verdad?, de cada uno. A nosotros como cristianos se nos está haciendo esa invitación. Eso es lo que me da ese numeral. En el numeral número 5 dice que el Señor Jesucristo estableció una comunidad modelo para que en ella se estrenara un nuevo estilo de relaciones humanas que pudieran inspirar todos los sistemas del mundo. Ese estilo de comunidad es semilla de lo que él llamó el reino de Dios, la nueva familia humana en que todos nos vemos y sentimos como hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. Jesús creó una experiencia de horizontalidad al decir que todos ustedes son hermanos. En su comunidad nadie puede considerarse superior a los demás, sino que quien aspire a ser el más grande se ha de volver el servidor de todos. Así que el llamado siempre a lo que es la comunidad y ver ese grupo de hermanos, de los apóstoles, verlos como una inspiración que siempre va a procurar al servicio. Eso es lo que me inspira y lo que nos invita este numeral número 5. ¿Pero qué dice el numeral número 6, Cristal? Dice, desde esa nueva óptica y perspectiva se puede superar la dialéctica de amigos o enemigos, puros o impuros, cercanos o extranjeros, superiores o inferiores. Como pastores, urgimos a que contemplemos el caudal de valores que son la verdadera constitución de Puerto Rico. Las elecciones llevarán a escoger a los hacedores de leyes u ordenanzas, o sea, los legisladores, tanto a nivel estatal como municipal. Pues bien, estas deberían ser, ante todo, reflejos y canales de nuestros valores más profundos como pueblo. El amor y respeto por la vida, la dignidad de cada persona, el sentido de trascendencia, de hermandad, de acogida y de buen vecino, la compasión, la alegría, la paz.
¿Aspira cada candidato o candidata a vivir e impulsar ese cúmulo de valores? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? ¿Estarían dispuestos a legislar o gobernar sin infringir la libertad de culto y la separación de iglesia y Estado? Discernir implica hacernos esas preguntas sobre cada plataforma o plan de gobierno y sobre cada candidato o candidata. Ahí un poco, quizás podemos atarlo a lo que hablábamos al inicio, de este proceso de nosotros poder estudiar los candidatos, pues ya tenemos a la luz de este numeral un poco algunos aspectos que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones, y son los valores centrales de nuestra vida y cómo estos juegan un papel importante no solamente en la toma de decisiones diarias, ¿verdad?, de nuestra vida cotidiana, sino también en este proceso electoral al que nos vamos a estar enfrentando próximamente. Pero no sé si has escuchado, Cristal, el hecho o el comentario de decir, bueno, pero es que no todos cumplen con todos los valores, o es escoger el menos malo, por decirlo así. O sea, hasta cierto punto, no sé si lo has percibido de igual manera, pero uno puede sentir incluso desesperanza, como que sí, tenemos que llevar este proceso político, pero no es porque hayan candidatos del cual a lo mejor yo me identifique 100% o que defienda esos valores que muy bien leíste. No sé si has escuchado sobre esos comentarios. Sí, yo creo que cada cuatrienio la frase es la misma: vamos a votar por el menos malo. Y si bien es cierto que el menos malo para mí no es el menos malo para el otro. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, esa discrepancia entre los electores, entre lo que mueve al elector a votar, y pensar que quizás no todos realizan este proceso de discernimiento de esta manera. Y si bien decía el documento, ¿verdad?, que en muchas ocasiones el electorado se mueve mucho por la emoción. Y en Puerto Rico eso es casi cultural, eso es casi ley. Y es triste porque a la hora de tomar una decisión como esa son 4 años de nosotros entonces ver ese resultado de lo que me dio quizás una caravana política, algún mensaje conmovedor, entre otras cosas. O sea, que hay que estudiar aspectos más allá de lo bonito y de la fiesta que le hacen al pueblo cada vez que van a lanzarse a las elecciones. Así que yo creo que tengamos que reflexionar en los valores y tristemente pensar en el menos malo, porque quizás no todos cumplen con todo lo que yo entiendo que debería tener un candidato, pues puede ser desesperante, pero al mismo tiempo pues es nuestra responsabilidad. No limitar quizás ese aspecto porque no cumple con todo. Yo creo que tenemos que ser responsables y ver de qué forma podemos atar una cosa con la otra. Sobre todo, yo siempre digo que la papeleta más importante es la legislativa. Esa gente es la que mueve el barco. Así que detenernos y estudiar cada candidato y poder identificar esos valores en ellos. Y yo podría añadir que si podemos sacar como que esos valores principales con los que no se puede negociar, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la vida, ¿verdad? Un asunto súper importante. Y eso, pues tienes que conseguir un candidato, pues que en eso, pues esté alineado a lo que tú crees, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues es respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y pues hay que estudiar los candidatos para ver entonces cuál cumple con eso, y así con cada uno de los valores que tú quieras pasar por el filtro, ¿no? Para ver los candidatos qué opiniones o qué propuestas tienen sobre esos temas. Al final del documento se proponen ahí unas líneas que más o menos sigue la línea de NID, así que vamos a ver si logramos leerlo. Si no, pues ya sabemos que tenemos la asignación de profundizar en estas líneas que hasta cierto punto pues nos pueden ayudar en ese proceso de discernimiento. Cuéntame, Nid, el próximo numeral, el numeral número 7. Dice así: esos valores no son teorías, sino actitudes profundas. Proponemos respetuosamente a los aspirantes y a todos nosotros como pueblo a que esos valores los respetemos detenidamente antes de cada ocasión de hablar en público y privado, antes de dirigirnos a cualquier contrincante y, por supuesto, antes de ejercer el derecho al voto. Somos hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre,
y de la misma patria. Podemos aportar al detente de la violencia que tanto lamentamos y que corre por nuestras calles, practicando el respeto, la tolerancia y la cordialidad. Que el respeto a la integridad del otro comience entre los mismos que aspiran a dirigir los destinos del país. Así ganaremos la primera y la más importante elección, la de gobernar conforme al principio del bien común para la convivencia social. Y esto me recuerda a un post que leí precisamente ahorita, que decía, estoy loco o loca de que termine la política. Es el hecho de incluso este tema, al ser tan pasional, pues puede provocar peleas y no necesariamente debemos de aspirar a eso, sino buscar siempre el respeto. Resulta que en este documento también pues tenemos otro subtema que se llama búsqueda apasionada de la verdad. Así que vamos a ver qué nos dice el numeral 8. La clave principal de un discernimiento es la búsqueda apasionada de la verdad. La verdad los hará libres. En nuestra tradición cristiana, la verdad equivale al máximo bien, a Dios mismo y sus virtudes de amor maduro, pleno y responsable. Equivale a la creación de un camino de implantación de la justicia, de compromiso por la transparencia, evitar la doblez y la corrupción. Ese numeral 8 es cortito, pero terminó con ese tema de la corrupción y me remonté a Panamá, a la JMJ, cuando se hizo el Vía Crucis y oramos en la estación de Puerto Rico, la 11ª estación, por el tema de la corrupción, para que, terminara, para que se fuera. ¿Qué más nos dice este documento, Cristal? En el numeral 9 dice, en nuestra exhortación ante las elecciones generales del 2016, hacen referencia al numeral 20. Decíamos que Puerto Rico necesita una revolución moral y una transformación radical de nuestro modelo económico y de la participación ciudadana. Esa revolución nacerá de la consagración de nuestra conciencia y voluntad colectiva a la verdad. Para nuestro noble pueblo, la verdad suprema es Dios mismo, es la máxima referencia. Él es la verdad porque es vida y origen de la vida, y es al mismo tiempo la meta y fin de la historia. Su Espíritu Santo es el causante de todo lo verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, virtuoso y toda cosa digna de elogio. Filipenses 4:8. Esas cualidades adornarán a quien busque la verdad. A nuestro pueblo puertorriqueño le urgen más líderes veraces, creíbles, transparentes y profundos. ¡Ay, ay, ay! Ahí se ata a lo que decíamos ahorita de que estamos como jóvenes adultos cuestionando dónde están las propuestas. Pues bien, los temas a profundidad y con transparencia es lo que queremos ver de los candidatos. No queremos simplemente que me hagas una promesa de algo en particular o que vayas a decir lo que el otro hizo mal o viceversa, ¿verdad? Cuando no me estás proponiendo algo que me haga reflexionar en esa realidad como puertorriqueño, en el área que sea educación, sea salud, sea seguridad. Así que en efecto, ¿verdad? Va atado a lo que habíamos ya mencionado de esa búsqueda de estas propuestas. Y esto también me hace recordar un reel que vi, no sé si lo vieron, y después mi hermana creo que fue que me lo comentó, que nosotros somos una generación que nacimos bajo la crisis y en la crisis. O sea, nosotros no tenemos de referencia un Puerto Rico bollante como antes, ¿verdad? Hay personas que pues recuerdan este Puerto Rico que todo era, wow, grande, majestuoso en cuestión económico, de educación y demás. Pero en el caso de nosotros, pues hemos nacido en lo que es el tema de la crisis, sin mencionar a las generaciones que están naciendo ahora. O sea, así que siempre hay ese deseo de buscar la verdad, siempre está ese deseo de encontrar líderes que nos ayuden a encaminar la isla, pero yo creo que estas últimas generaciones pues más lo añoran porque no han conocido, pues mira, la estabilidad, por decirlo de cierta manera, como a lo mejor otras generaciones pasadas. Y eso pues me resulta muy interesante. El número 10, Enid. Dice, la naturaleza de un partido es, como lo dice la palabra, enfatizar en una parte o aspecto de la realidad.
El riesgo que conlleva el partidismo es asumir que todas nuestras complejidades se resolverán con solo enfatizar en esa parte, aunque pueda resultar fundamental. Sin embargo, nunca será absoluta ni suficiente. Necesitamos líderes políticos que no ofrezcan diagnósticos ni soluciones simplistas o parciales a los complejos problemas de una sociedad que está anegada en el consumismo y en la dependencia colonial. Se necesitan abordajes holísticos, sistemáticos e integrales si se quieren lograr soluciones verdaderas. ¿Ustedes han visto los debates? Pues Así sea de los comisionados, los Sí, gobernantes. vi el único debate que ha habido por los candidatos a la gobernación y fue bien interesante porque volvemos a lo que han estado ustedes mencionando, ¿no? Que queremos propuestas y lo que ellos se dedican allí a hacer es tirarse unos a otros. No, que tú esto, que tú no has hecho nada, que qué hiciste en tal posición que ocupaste, y tú dices, ok, pero es que ese turno era para hablar de educación. ¿Por qué no hablas sobre tu propuesta para mejorar el departamento de educación? ¿Qué vas a hacer sobre ese tema? Y yo me quedo como que esperando más, y ellos en ese tirijala. me pasó exactamente lo mismo que Nid. Casualmente, durante el debate estuvimos a través de un grupo de amigos compartiendo ideas y opiniones acerca de lo que estaba ocurriendo. Y Enid está dentro de ese chat junto conmigo también y un poco expresando esa frustración de este deseo genuino de saber qué vas a proponer para ese aspecto que te preguntaban. Incluso vimos una dinámica de debate en la que cuando era el turno de presentar la propuesta o responder a la pregunta, se hacía un turno más corto como para retomar ese hilo conductor y que el candidato en menos tiempo pudiese responder, porque en efecto no respondían a la pregunta, que fue un poco pues decepcionante en ese sentido y frustrante. Sí, y hice la pregunta porque también he visto todos los debates, pero cuando de momento hubo un boom, que ese tema está latente, pero como que hace ya unas semanas atrás era como que el tema principal, el tema de Luma. Entonces todo el mundo decía, hay que sacar a Luma. Luma es esta compañía, vamos a ponerlo así, que es el que brinda energía eléctrica. Este es el resumen del resumen del resumen en Puerto Rico, para aquellos que no son de Puerto Rico. Y resulta que siempre los reporteros o las personas que estaban en los debates o incluso en las noticias, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, esa era siempre la pregunta, ¿cómo se cancela un contrato? Y después de eso, ¿qué? Entonces ya llegamos al punto de que me tienes que decir, este es el primer paso que voy a hacer, este es el segundo paso que voy a hacer, el tercer paso que voy a hacer, porque ya hemos llegado al punto de que no nos puedes hablar de manera genérica, sino nos tienes que ir diciendo los pasos que vas a hacer para ver que esa propuesta en realidad es una efectiva. Así que ciertamente pues ya estamos tendiendo también a ese tipo de dinámica de que, mira, nos expliquen paso a paso qué van a hacer. ¿Y votar para qué? O sea, a lo mejor hay muchos jóvenes pensando de esa manera. Pues mira, en el numeral número 11 dice, ¿votar para qué? Se preguntan algunos. Una vez más recordamos que a pesar de las frustraciones que a veces pueden generar las incongruencias del sistema y de algunos líderes, la participación en la vida política es una obligación moral. Y así lo dice Papa Francisco en la alegría del Evangelio en el numeral 220. Debemos exigir a quienes se ofrezcan para asumir el servicio público que lo hagan para atender con especial dedicación a los necesitados, hacerse servidores y servidoras del pueblo que hoy se nos presentan con rostro cada vez más urgentes, los envejecidos y el índice negativo en nacimiento versus defunciones, las niñas y los niños en el vientre materno, lo que comentaba Enid, y demás tragedias relacionadas con el abuso de niños y niñas, los que emigran incluso desesperadamente dejando atrás una realidad muy difícil de familia, los cientos de miles de hermanos y hermanas,
que carecen de seguridad médica, los que pierden día a día sus pensiones de retiro o jubilación, quienes carecen de vivienda, seguridad física o alimentaria o de empleo, las víctimas de violencia, la depredación del ambiente con la creciente invasión de las costas marítimas por interés puramente económico. Estos, entre otros tantos retos que enfrentamos como pueblo. ¿Qué se hará con la quiebra y la insólita realidad de una junta de supervisión fiscal, no elegida por el pueblo, pero que tienen en su mano muchas de nuestras decisiones fundamentales? ¿Qué nos ofrecerán como alternativa quienes aspiran al poder respecto a nuestra crisis ecológica y enérgica, o de la educación o de la emigración de médicos, entre tantos profesionales y trabajadores? ¿Cómo acoger digna y fraternalmente a nuestros hermanos y hermanas que llegan a nuestras costas en yola en búsqueda de mejor calidad de vida? Ahí hay unas preguntas y unas problemáticas que muy bien han traído a la conversación. Por si acaso de pronto no sabemos, pero ¿por qué debo de votar? Pues mira, aquí están estas realidades latentes que vivimos directa o indirectamente en nuestro país, y por esas razones nosotros debemos movernos a votar. Punto, se acabó. Cristal, el número 12, cuéntame. No debemos perder nuestro sentido de urgencia para con los que sufren, y es un deber identificar quienes colaborarán entre sí, más allá de líneas partidistas, para encontrar soluciones auténticas y profundas. Buscar soluciones, aunque incluso representen sacrificios en algún momento para todos y todas, y empeñarse en eso más que en pretender sobresalir en las encuestas de opinión. El objeto o meta de la política debe ser el bien real del pueblo y no los puestos de liderato, mucho menos los beneficios económicos que puedan derivar de alcanzar un cargo en el gobierno. Así que ahí podemos ver el repensar nuevamente para qué yo me estoy lanzando en la política. Bueno, nosotros no necesariamente, pero esos candidatos por el servicio, por el bien común, por procurar que Puerto Rico mejore, o realmente es por buscar puestos, por el liderazgo o por los beneficios económicos. Ya ahí hay un pensamiento mucho más interno del cual pues cada persona debe de profundizar. Pero nos toca, mira, redescubrir el alma de nuestro pueblo. Eni, cuéntame cómo. El número 13 dice, pero antes de lanzar ese cuestionamiento hacia afuera, nos lo debemos plantear como personas, y que de modo especial lo hagan así los aspirantes a cargos políticos, reconociendo todos nuestras vulnerabilidades sin ocultarlas por los borrosos filtros de la propaganda. La humildad es andar en la verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Ayudemos a nuestro pueblo a reconectar con su maravilloso ser, sencillo, humilde y trabajador, aferrándonos a la verdad. Nuestros líderes salen de nuestro pueblo y llevan nuestras raíces y la mancha de plátano en lo profundo de su identidad. Es realmente su mayor riqueza y potencialidad. Convirtamos, pues, este nuevo proceso electoral en un redescubrimiento del alma de nuestro pueblo y de nuestra patria. Los verdaderos triunfadores serán los que ayuden a que se revele lo mejor de nuestra gente, y no el despliegue de artimañas que pueden haber para alcanzar el poder, o la fantasía de que la abundancia de fondos por sí sola resolverá nuestros problemas fundamentales. Yo creo que el hecho de poder redescubrir lo que somos como puertorriqueños, lo que nos identifica como puertorriqueños, como boricuas. Nosotros tenemos muchas cualidades y en muchas ocasiones quizás nos desvirtuamos un poco de nuestra esencia, y que esto nos ayude a sembrar esa raíz de lo que verdaderamente somos y este amor que le tenemos a nuestro archipiélago, definitivamente. Es interesante que junto a lo que dices, ahí está el comentario de que muchas veces podemos tener estos filtros de propaganda, y bueno, pues
ahí se responde con que la humildad es andar en la verdad, como dice Santa Teresa de Jesús, que entonces debemos siempre procurar por esa verdad y nuestra verdad de ser puertorriqueños y puertorriqueñas. También el número 14 dice, discernir para decidir exige sospechar de quienes solo prometen beneficios económicos o materiales o quienes minimizan, por un lado, la gran capacidad de nuestra gente para encontrar sus propias soluciones y ser los principales protagonistas de su historia, o por el otro lado, los sacrificios que sin duda hay que asumir colectivamente cuando se quiere reconstruir un país en quiebra y en crisis social. El objetivo no puede ser promover supuestas soluciones que aumenten la actitud de dependencia hacia bienes pasajeros. Los cantos de sirena de la dependencia, aunque ganen elecciones, siempre lo harán a costa de la corrupción del alma de todo un pueblo. Y esa corrupción será un foco de infección que multiplicará eventualmente los problemas sociales, especialmente de los pobres. Así que yo creo que ese numeral lo dice todo para nuestra reflexión y para poder profundizar en él. Vamos entonces al próximo subtema. Mira, hacer silencio exterior e interior para saber elegir. Mira, y que el tema del silencio, ¿qué tiene que ver el silencio con esto de la votación? Cuéntame, Cristal. Pues mira, en el numeral 15 habla, no se puede decidir bien si nos aturde el ruido. Discernir es concentrar todos los sentidos, la mente y la voluntad para que aparezca la luz de un nuevo entendimiento. Nuestra naturaleza caribeña, bullanguera y alegre es hermosa, pero esta cualidad puede también alterar un correcto proceso de discernimiento si nos lleva a priorizar las formas por sobre los contenidos. Las campañas publicitarias, los estribillos, los jingles, las imágenes y anuncios con frecuencia distraen del foco de la reflexión, la verdad, los valores y la calidad de las propuestas. Respecto a las campañas políticas, tengan presente las palabras del Papa Francisco que nos invitan al respecto de los candidatos y candidatas. Hoy, en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega al otro el derecho de existir y a opinar. Y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de la descalificación, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Por ello, invitamos a que en la campaña política no se incurra en prácticas de ridiculizar, vejar, acosar, perseguir, difamar a personas, ni mucho menos a incurrir en elementos racistas, ni machistas, ni sexistas, ni de homofobia, ni de xenofobia. Toda persona tiene dignidad por ser hijo e hija de Dios, y esa dignidad se respeta en todo momento. Ya yo creo que un poco fuimos hablando sobre ¿verdad? Lo que nos identifica como puertorriqueños y cómo somos alegres y demás, y cómo esto no puede ser lo que nos mueva a tomar esas decisiones. Y también pues tener conciencia de lo que hablábamos ahorita, de no faltar a la dignidad del otro, ¿verdad? Burlándonos o haciendo comentarios que hirientes, independientemente compartamos o no alguna de estas ideas. El número 16 está por ahí. Eni, cuéntame. Sin pretender renunciar al estilo entusiasta de nuestra cultura, exhortamos a todos a que en las campañas publicitarias sospechemos de los montajes rodeados de euforia y de sus meras apariencias triunfalistas. La palabra de Dios nos enseña que quien ama la sabiduría escuchará y su saber aumentará. De Proverbios 1:5. Y añade, la persona prudente calla. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Proverbios. Detengámonos, bajemos los decibeles del ruido que nos abruma, leamos las propuestas con detenimiento,
Preguntemos, informémonos a fondo, dialoguemos serenamente y sí, hagamos oración pidiendo al Espíritu Santo el don del discernimiento. Examinémoslo todo y quedémonos con lo bueno. Tesalonicenses. ¿Cuánto promueven las diversas propuestas sobre la participación informada de la ciudadanía, la igualdad de la mujer, la violencia contra la mujer, la justicia económica para los menos favorecidos, una sociedad libre de drogas y armas, una cultura que fortalezca la familia, el cuidado de nuestro entorno ecológico, la superación del colonialismo? ¿Qué se propone para sanear la corrupción, detener la impunidad, afianzar la paz y la justicia en nuestro pueblo? ¿Cuánto se comprometen los candidatos y sus plataformas a promover una auténtica subsidiariedad, es decir, que no absorban el gobierno federal o estatal o las agencias o municipios lo que por naturaleza y derecho le pertenece en primer lugar a las personas, a las familias, las comunidades locales, organizaciones intermedias o asociaciones e iniciativas no gubernamentales? Yo creo que eso era lo que decíamos, que, ¿no? Que entráramos a las plataformas de los candidatos, veamos un poco más lo que ellos proponen, ¿verdad? En papel, aunque sea un montón. Yo sé que nos cuesta, a mí también me cuesta sentarme y leer toda esa información, pero creo que es importante, porque si no vamos a estar votando por lo que dicen por ahí y pues tenemos que estar lo más informados, ¿verdad? Que podamos. Así mismo es, y es por ello que este documento sigue con otro subtítulo que se titula La Iglesia no favorece a ningún partido por sobre otro. ¿Ustedes quieren saber qué dice la Iglesia sobre ese tema? Pues mira, le toca buscar el documento y reflexionar en eso que nos comparte la Conferencia Episcopal. Pero quería ya ir directamente a unas propuestas para soluciones a nuestros retos más apremiantes, que ya viene siendo el último subtítulo, y para ir ya concluyendo lo que es este episodio, donde pues básicamente la conferencia nos comparte ahí pues esos problemas más apremiantes y del cual se nos invita a que cuando nosotros leamos esas propuestas, pues mira, podamos ir directamente sobre esos puntos que están bien vinculados pues siempre a nuestra fe. Por ejemplo, la primera que dice protección a la niñez en todas sus etapas, incluidas aquellas en que están en el vientre materno, y protección a los adultos vulnerables, especialmente aquellos que están solos, con necesidades especiales y con escasos recursos, incluyendo a sus cuidadores. Número 2, protección a las mujeres, especialmente aquellas que están siendo víctimas de violencia de género. Número 3, protección a la familia. La número 4 es la situación de violencia y las drogas, con énfasis en su impacto en la juventud. La situación de la salud en Puerto Rico, acceso a médicos y a medicamentos, retención de médicos y estabilización de los hospitales. Y la número 6, la situación de la pobreza en Puerto Rico. Número 7, la situación de la educación pública. Número 8, la situación climática, ambiental, erosión costera, protección de la ecología, flora y fauna. La situación energética en Puerto Rico y el compromiso total con fuentes de energías renovables. No fue casualidad, Jenny. Mira, aquí hay que hacer un alto, yo me tengo que reír, porque quiero decirle a todos ustedes que nos están escuchando que este episodio ha sido grabado a la luz del celular, conectado hotspot con mi laptop, porque íbamos a empezar a grabar y adivinen qué, pues sí, se me fue la luz en mi casa y yo estoy aquí con el ruido de la planta del vecino. La luz está como sube y baja la intensidad cada rato, así que prendí la linterna de mi teléfono, aquí estoy alumbrándome el papel
Y así, Misu entra y sale, pero estamos aquí. También en la situación de la corrupción en el gobierno, compromiso total de cero tolerancia a la corrupción, disculpen, seminarios más periódicos a funcionarios públicos. La situación de acceso a la vivienda, especialmente por matrimonios jóvenes, madres solteras y adultos vulnerables. La situación demográfica de Puerto Rico y por último la solución definitiva del estatus político de Puerto Rico. Mira, con estos temas ya ahí está el proyecto de país que puede traer estos políticos para cada uno de nosotros. Y si eres como alguna de nosotras, que quizás todavía no tenemos claro algunos candidatos, pues mira, yo he estado, ¿verdad?, en la búsqueda de luz en estos temas y hay una serie de páginas en el internet que nos pueden ayudar. Cristal ha utilizado una que se llama paravotar.org, que ahí pues puedes practicar el voto. También hay otra que es también bien conocida, que es practicatuvoto.com. Tú puedes entrar a cualquiera de esas páginas que te aparecen en, ¿verdad? Lo buscas en Google así mismo como Practica tu voto y te van a salir esas opciones. ¿Qué tienes que hacer para poder adquirir o, ¿verdad?, entrar a ver las papeletas que te corresponden a ti? Debes de tener bien claro cuál es tu municipio, obviamente, pero algunos municipios tienen varios precintos y depende del precinto es el distrito, ¿verdad? Y esto más enfocado a lo que es la papeleta legislativa, ¿verdad? Tiene diferentes candidatos por los que tienes que votar y uno de ellos es por distritos y eso depende de la ubicación geográfica donde tú estés. Si no sabes qué precinto te toca, ¿verdad?, dónde estás ubicado, estas mismas plataformas tienen la opción de un enlace donde te dice estatus del elector. Ahí tú le puedes entrar, eso te va a llevar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones en una sección que se llama Consulta del Elector. Y ahí, sin hacer login de ninguna forma, tú solamente tienes que tener accesible tu número electoral. Colocas el número electoral, le das al cuadrito anaranjado que dice buscar y eso te va a dar la información de tu precinto, la unidad, incluso también te va a decir el colegio y hasta te va a decir la página de, ¿verdad?, del listado donde te pueden encontrar cuando tú vayas a votar, que tienes que firmar, pues eso también te va a decir la página en la línea. Y abajo te va a decir tu centro de votación y la dirección. Lo más importante es poder saber el precinto para poder ¿verdad?, llegar a la papeleta que tú quieres ver. Una vez tienes eso claro, pues entonces la de Practica tu voto es el dibujo del mapa. Y pues ahí seleccionas tu municipio, seleccionas tu precinto y ahí te van a salir todas las papeletas. En este caso, la de practicatuvoto.com presenta 4, que es la estatal, que es la misma para todo el mundo. La legislativa, pues varía de lo que ya les comenté. La municipal y la papeleta presidencial, que, ¿verdad?, que va a ser un voto simbólico en esta ocasión. La que yo pienso que deben investigar más y practicar más es la legislativa, porque esta papeleta pues tiene algunos renglones que pues es por un candidato y hay otro renglón que es por 2 candidatos. Así que les invito a que busquen estas páginas para que lo puedan practicar y cuando lleguen el momento del 5 de noviembre pues no cometan errores y porque eso conllevaría que la papeleta quedaría inválida. Así que para que cuente su voto, pues practique. Un beneficio que tiene la página de Practica tu voto es que cuando estás dentro de la papeleta, te paras encima del nombre del candidato, eso te va a llevar a otra página en la que vas a poder ver, te va a redirigir a sus redes sociales o si tiene una página web donde está su plan de gobierno, pues lo puedas también acceder y leer. Así que yo creo que la información está ahí, es cuestión de sentarse, ¿verdad? Y hacer lo estudiar propio. toda. Y bueno, pues confiamos en el Señor que
podamos obtener ese discernimiento, como muy bien menciona, del espíritu, para tomar las decisiones que corresponden. Muchísimas gracias a las dos y bueno, pues será hasta un próximo episodio aquí en Travesía, acompañando al joven adulto.